Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No hagas ese sonido. ¿Qué sonido? ¿El de ahora? ¿Ah? ¿Este de aquí? Kirapat suspiró, abandonando la discusión, apartó las manos del cuerpo de Bonita y en su lugar le jaló las mejillas hasta que parecieron esponjosos malvaviscos. Deja de jugar. ¿Mm? Vístete rápido. Si te resfrías o te enfermas, te castigaré. ¿Y cómo me vas a castigar? De una manera que te hace hacer sonidos como ahora toda la noche. ¿Quieres probarlo? Sí, pero no ahora. Bonita respondió rápidamente antes de irse, dejando a Kirapat mirándola fijamente y suspirando. Las marcas moradas en el cuerpo de la chica la enfurecieron, pero se contuvo. No podía imaginar cómo Bonita había soportado todo eso a lo largo de su vida. Si incluso ella, una forastera, sentía tanta ira, ¿cómo podría Bonita lidiar con ello? Bonita se quedó dormida casi inmediatamente después de apoyar la cabeza en la almohada. Ya no se sentaba ahí a llorar porque todo lo que le pesaba se aliviaba en el baño junto con su reina. Kirapat la consoló con palabras, miradas y gestos. Su corazón por fin pareció sanar y Bonita ni siquiera notó los suaves besos que recibió en las mejillas, los párpados, la frente y los labios, junto con un cálido susurro al oído. No puedo protegerte en tus sueños, así que no tengas pesadillas. No me gusta no poder ayudarte. A la mañana siguiente, Bonita despertó sintiendo un cálido abrazo. Al abrir los ojos, vio a Quinn durmiendo profundamente a su lado, respirando plácidamente. En ese momento, su rostro no mostraba la picardía ni el encanto que siempre mostraba al despertar. Una vez más, Bonita se sintió segura a su lado. Sin darse cuenta, sus dedos tocaron la punta de la nariz de Kirapat, trazando ligeramente los rasgos de la mujer. ¡Abuela! Bonita dio un salto cuando le agarró la mano con fuerza. Kirapat no dormía tan profundo como parecía. ¿Por qué me despertaste? No te desperté. Entonces, ¿a qué se le llama hurgarle la nariz a los demás? Buen día. Kirapat rió suavemente y abrió los ojos. Pensé que no me despertarías. Bueno, entonces me desperté. ¿Dormiste bien? Me apretaste tan fuerte que soñé que me aplastaba una serpiente. Kirapat levantó las cejas. ¿En serio qué tan fuerte? Muy. Entonces, ¿preferirías que te apriete una serpiente o yo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Dicen que soñar con serpientes significa encontrar a tu alma gemela. Ah, entonces me aplastó mi alma gemela. ¿Mm? ¿Y quién sería? Si encontrara mi alma gemela, eso significaría, ya la conocí, ¿verdad? Bonita fingió pensar y al instante siguiente, Kirapat le mordió el labio inferior juguetonamente. Te mordió la serpiente, ahora necesito quitar el veneno. Bonita se rió sorprendida de que Kirapat actuara de esa manera. Una mujer se frotó la cara contra su cuello como una niña mimada. Bonita no estaba acostumbrada a verlo, pero curiosamente la tranquilizó. ¿Qué estás haciendo? El veneno de la reina ya te ha alcanzado. ¿Qué? Solo el dueño del veneno puede eliminarlo. Kirapat acercó su rostro y presionó suavemente sus labios en el mismo lugar donde la había mordido antes. Bonita cerró los ojos, aceptando el gesto de buena gana. Parecía que entre ellas besarse ya era algo natural. Y luego, ¿qué? El veneno ya ha sido eliminado. Creo que sí. Bonita bromeó, uniéndose al saludo de Kirapat. ¿Y lo has encontrado? ¿Qué? ¿Tu alma gemela? Si aún no la has encontrado, te llevaré a un espejo. Y Kirapat la llevó al espejo. Al ver que Bonita no respondía, Kirapat frunció el ceño, e incluso más tarde, durante el desayuno, seguía seria.
¿Quieres que te pele los camarones? Bonita preguntó suavemente, tratando de complacerla, ya que no sabía cómo lidiar con esa tensión. La mesa estaba llena, en la cabecera había un hombre de aspecto imponente. A su lado estaban Lady Kirin y Kita. Kirapat estaba sentado al otro lado de su madre, con Bonita a su lado. Para Bonita compartir una comida como esta nunca había sucedido antes. Ella nunca imaginó que experimentaría este momento. Kirapat la miró pero no respondió. Su madre, Lady Kirin, observaba atentamente con curiosidad por ver cómo Bonita manejaría el temperamento de su hija. Todos en la familia sabían cuando Kirapat estaba enojada o molesta, y la mayoría de las veces solo se calmaba cuando conseguía lo que quería. Reina, Bonita susurró para que solo Kirapat pudiera oír. Si no me hablas me voy. Ella no quería amenazar ni levantar la voz, pero el silencio en la mesa hizo que su frase resonara por toda la habitación. Kirapat la miró fijamente por un momento antes de finalmente abrir la boca para responder. Cáscara, ¿eso es todo?